Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que te hayas conectado el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla y trabajo para Dios. Vamos a empezar. ¿Qué es lo primero para hacer? Vamos a pensar. ¿Qué les dice esta imagen? Yo creo que ustedes saben, ¿verdad? Orar es hablar con Dios en las palabras que vienen de tu corazoncito. Y hoy vamos a orar para poner esta clase y preparar los corazones para que la palabra de Dios quede sembradita. ¿Listo? Ok, yo voy a llevar la oración y tú ya sabes, posición de orar y a los que no saben, pues cierren sus ojitos y solamente yo voy a dirigir. ¿Listos? Ok. Amado Dios, te damos gracias, muchísimas gracias, porque nos has permitido estar aquí escuchando de tu palabra, porque tú, Dios Todopoderoso, el Dios de lo imposible, que lo hace posible, está aquí con nosotros y nos dio la oportunidad de seguir aquí viendo las maravillas que tienes preparadas para nosotros, todo lo que tú has creado. Gracias, Dios, te damos y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén significa así sea. Muy bien, vamos a dar comienzo a nuestro repasito rapidito para que tú vayas y hagas la actividad. ¿Estás listo? Bueno, porque yo sí. Ah, estuvimos hablando sobre la nueva serie que vamos a estar viendo todos los maestros de la iglesia y se llama El Dios de Milagros. Ese es nuestro Dios, el Dios de milagros. Y estuvimos hablando del primer milagro de Jesús. Recuerda que si tienes tu Biblia ahí cerquita, todos debemos de tener una Biblia, es importante. Aquí nos habla el Señor. Ok, vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Ok, esa va a ser la historia que vamos a estar viendo. ¿Listo? Bueno, aquí nos dice, como ya habías repasado la clase pasada, esto nada más es un repasito, ¿verdad? No es que la hermana Carla habla mucho, mucho. Mientras sea de Dios, está muy bien, que hablemos mucho. Pero bueno, vamos a la clase. Esto trata de una boda. ¿Sabes qué es una boda? Sí, cuando se casan, ¿verdad? Las personas y pues lo festejan, ¿verdad? Unen sus vidas, como tu papi y tu mami se unieron con la bendición de Dios. Es importante que tengamos la bendición de Dios. Pero bueno, estas bodas generalmente duraban 7 días. Wow, ahorita no me las hacemos de un día, ¿verdad? Pero bueno, aquí en lo primero que nos dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. El festejo de las bodas era muy importante, sí, claro, era demasiado importante. ¿Por qué? Porque esto era una obediencia a Dios, sí, estaban obedeciendo a Dios. Ahora vamos. ¿Recuerdas tú que estuvimos hablando de lo que podía pasar en una fiesta, verdad? Hablamos de qué? De los trucos. ¿Verdad? Que podíamos hacer del mago, del payasito, ¿verdad? Que sacaban el conejito. Yo saqué una rana ese día. Bueno, la payasita sacó una rana. Y entonces te expliqué de qué manera podíamos hacerlo nosotros, ¿verdad? Con lo que teníamos en la casa y que las personas que lo hacían lo podían hacer haciendo trucos, ¿verdad? Es una forma en la cual ellos practican para que tú te des cuenta de lo que pasa, pero eso no es verdad. Solamente son trucos para generar shows, para pasarla bien y todo esto, ¿ok? Así que yo sé que algunos, wow, sí, porque hacen cosas muy espectaculares, ¿verdad? Pero eso solamente es usando nuestra imaginación, ¿ok? Las bodas se celebraron en Caná de Galilea y conectando lo que te acabo de decir, nos acaba de decir el milagro de Jesús. Son cosas que las personas naturalmente, normalmente no se pueden hacer. Solo Dios hace milagros. Nadie más puede hacer, solo Dios. Así que vamos a repasar más bien de este milagro que Jesús hizo, que nadie podría hacer. ¿Ok? Ahora, esto se celebró en Caná. ¿Ves lo que está circulado aquí? Bueno, ahí dice Caná.
¿Ves? Y cerca está Nazaret, que es donde creció nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí está donde fueron las bodas, Caná de Galilea, ¿ok? Ahora, vamos a revisar aquí. Jesús y los invitados. ¿Recuerdas quiénes fueron los invitados? Aparte de Jesús, podemos pensar que tal vez eran familiares o muy cercanos a María, ¿verdad? La familia de Jesucristo, y que ya los conocían tal vez, y esto era muy importante. Aquí el Señor Jesús fue invitado también, y también llegaron sus discípulos. Es muy importante ver esto porque el Señor Jesús nos estaba enseñando cuán importante es que obedezcan al Señor. Así que él estaba acompañando a los novios, ¿verdad? Al novio y a la novia en esto que era bajo la bendición de Dios y era una obediencia al Señor casarse por la iglesia. ¿Ok? Así que aquí el Señor Jesús era un invitado especial, muy especial, ¿verdad? Y aquí, aparte, de que Él estaba acompañando en este momento especial a los novios, también iba a mostrar algo grandioso. Entonces, Él estaba conviviendo. Miren qué hermoso es el Señor Jesús, que Él comparte, Él convive con sus discípulos, está festejando algo valioso, algo precioso, que es la unión de dos vidas delante de la presencia de Dios en obediencia. Y estaba su madre también, María, ¿verdad? Yo creo que él estaba feliz viendo cómo todos eran disfrutando en ese momento algo especial. Y era parte de ahí. Así que recuerda, María, los discípulos, sus hermanos y el Señor Jesús, ¿ok? Que era parte de. Ok, Jesús y María. Aquí dijimos en la Biblia, viene y nos dice que María se acercó al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaba pasando algo muy penoso para los novios, ¿verdad? Obviamente ellos tenían que celebrar con esta bebida que es el vino, para el momento, ¿verdad?, de la celebración de la boda. Pero, ¿qué pasa aquí? Que se les había acabado. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué problemó! Porque ahora, ¿qué le iban a dar a los invitados? Imagínate que tal vez llegan más invitados. No, pues ya no hay vino, tomen agua. Pues no, ¿verdad? En ese tiempo, pues eso era celebrar. Entonces, era no para causar problema, sino para convivir. ¿Ok? Sanamente. Ahí estaba el Señor Jesús y Él estaba mirando todo, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que María se dio cuenta de esto, ¿verdad? No dice exactamente si María escuchó, si María vio, pero aquí nos dice que ella fue la que se acercó al Señor Jesús y le dijo, no tienen vino, ¿verdad? Eso le dijo, no tienen vino. Aquí dice, no tienen vino. Entonces, imagínate, pues yo creo que María, ¿verdad? Pues María tal vez quiso ayudar, conociendo al Señor Jesús, dijo, aquí me acerco a mi hijo y le digo lo que está pasando. Pero, ¿tú crees si Jesús lo sabía o no lo sabía? Sí, Jesús sabe todo sabe, ¿verdad? Él se da cuenta de todo. Antes de que hicieran la boda, él ya sabía que en la boda que fuera se iba a acabar el vino. Él ya lo sabía. Entonces, la reacción con María, que Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Obviamente en la preocupación de María por ayudar, tal vez por que no pasaran vergüenza los novios, ¿verdad? Se acercó a Jesús, conociendo cómo era Jesús. Y Jesús, pues aquí nos dice que tienes conmigo, mujer, pero recuerden que Jesús nos enseña el respeto, ¿verdad? Entonces, yo creo que con mucho respeto le dijo, ¿verdad? Pues, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, espérame, mi hora no ha llegado. Con todo el respeto, ¿verdad? Le explicó a María. Entonces, todavía no llegaba el tiempo. Él sabía cuándo tenía que actuar. Jesús sabe cuándo tiene que hablar y cuándo no, cuándo tiene que llegar, cuándo no. Él va al tiempo de él.
Pero, pues los demás obviamente lo conocen, ¿verdad? Y pues, ándale, espérate, con calma, calmita, yo sé lo que voy a hacer. Es el Señor Jesús, Él sabe lo que hace. Así que, sigamos. Jesús iba a mostrar la gloria, ¿sí? La gloria de Dios en él. Él iba a mostrar la autoridad, el poder, lo que él era. Él lo iba a mostrar ahí. Y recuerden que con mucha humildad Jesús hacía las cosas. Ahora, aquí nos dice, vamos a ver en la palabra de Dios, aquí nos dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Me imagino que como tal vez María a lo mejor los conocía más, María tenía más confianza y entonces dijo, ok, ¿saben qué? Hagan lo que Jesús dice que hagan. ¿Verdad? Y ya, diríjanse con Jesús. Entonces Jesús tomó el mando y dijo, vamos a hacer esto. Entonces aquí dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, 6 tinajas grandes en las que guardaban el agua, ¿verdad? La ocupaban porque aquí dice que hacían un rito conforme a la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 a 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad esas tinajas de agua. ¿Están escuchando bien? De agua. Entonces las llenaron de agua las 6 tinajas. Así como Jesús decía, así se iba haciendo, ¿verdad? Yo creo que tal vez los sirvientes estaban bien preocupados. Ay, ¿qué va a pasar? Porque pues ya no hay. Imagínense si llegan más invitados. Híjole, no, hombre. Entonces, vamos a ver aquí qué dice. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Ok, vamos a poner aquí también. Y lo decíamos en la clase del domingo. Jesús sabe tus necesidades. Jesús sabe lo que tú necesitas y lo que tú anhelas con todo tu corazón. Nunca lo olvides. Él siempre sabe lo que es mejor para ti. Y aquí yo puedo ver que él no dejó que el novio y la novia pasaran una vergüenza, porque imagínense cómo iba a pasar esto en una boda, eso era muy festejado. Entonces Jesús se preocupó por eso, pero también ocupó este momento para mostrar su gloria. Ahora, vamos a ver lo que sigue. Manifestando su gloria, fíjense bien, aquí Jesús, Dios, eres grande y poderoso, convirtió el agua en vino. Y yo se los mostré en el truco, ¿recuerdas? Pero esto es fantástico porque él no ocupó ningún truco más que su poder. Su poder. Imagínense al momento de servirlo y lo sirven así como que, ¿qué pasó? Pues si nosotros servimos agua y ahora es vino. Entonces, imagínate si yo cuando lo leí, ¡guau! Y quedé así como que, ¡wow! Entonces lo lees y lo lees y lo lees y te das cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Imagínate ese poder para hacer eso. ¡Wow! Entonces, ¿a quién lo llevaron? Aquí viene la pregunta. Al maestresala. El maestresala, en algunos lugares que yo leí, decía que era como el encargado o el que probaba las cosas antes del rey o antes de que el novio, ¿verdad? En este caso, en esta fiesta, lo probaran. Como que era el que daba check, el visto bueno de las cosas, ¿verdad? Aquí el maestresala se quedó impresionado y sorprendido. ¿Por qué? Porque fíjense lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, él no sabía lo que había pasado, pero los sirvientes sí. Los sirvientes sí lo sabían y no dijeron nada hasta que el maestresala lo probó y, ¿verdad? Entonces,
Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Entonces, él llama al esposo, ¿verdad? Como responsable, mira qué está pasando aquí, vamos a arreglar esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él está preguntando, él está diciendo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, más tú has servido el buen vino hasta ahora. Imagínate, el esposo, wow, se lució, ¿verdad? Con el vino. Qué bonito, qué sabroso, wow, qué rico. Pero, probaron el del Señor Jesús y ¿qué tal? Era el mejor del mejor. Y dijo, bueno, ¿qué hiciste? Primero era el mejor y después era el menos mejor. Pero ellos sirvieron, los sirvientes sirvieron el buen vino, pero cuando viene el del Señor Jesús, dices, wow, qué sabroso, pero no sabía de dónde venía esto, y esto venía de nuestro Señor Jesús. Era un milagro manifestado, o sea, hecho público delante de sus discípulos. Así, tal cual. La palabra de Dios nos dice, este es principio de señales. Hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Imagínense sus discípulos, si yo que lo leí nada más, me emociono de saber quién es mi Salvador, quién es el Señor Jesús. Imagínate los discípulos que lo vieron así, con sus propios ojos. Es magnífico, maravilloso. Ellos creyeron en el poder de Jesús. Sí, y esto era su primer milagro. De ahí, iba a hacer más milagros. Iba a seguir mostrando su gloria y su poder. Claro que sí. Ay, no, niños, wow. Entonces, después de ahí, pues se fueron. Se fueron a la ciudad de Capernaum. Ahí en el circulito azul que ves aquí, ahí dice Capernaum. Está cerquita de Cana. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Ahí estuvieron poquitos días. Ahí dice que no muchos. Bueno, entonces fueron poquitos. Entonces Jesús no iba a parar. Había empezado y ¡bam! Se iba a ir. ¡Wow! Por todos lados hablando de la palabra de Dios. Claro, él mostrando la gloria y el poder que Dios le había dado. ¡Wow, niños! ¡Wow! La actividad. Chicos, es importantísimo que ustedes repasen las clases. Es importante que ustedes lean sobre Dios. ¿Qué Dios quiere para mí? Con la actividad, chicos, nos recordamos de la clase en algún u otro momento. Nos va a servir en nuestra vida. Sí, esa semillita que se ha plantado te va a servir para tu caminar, ¿ok? En Dios. Ahora, ¿qué haré? Cuando te digan, Jesús no existe, espérame. Ahí está mi fe. En creer lo que me dice la palabra de Dios y cómo me habla de Jesús. Vamos a repasar nuestro versículo. ¿Te acuerdas que estuvimos viendo Juan 2:11? ¿Y qué nos dice Juan 2:11? Parte B, acuérdate. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Él hizo pública la gloria de él, la gloria de Dios ahí presentada. Lo mostró. Y sus discípulos creyeron, ellos vieron todo, ellos empezaron a ver esto en Jesús y creían lo que Jesús decía, porque Jesús decía lo que hacía. O sea, que él obedecía. Y todo el poder que él mostraba o hablaba, todo podía verse.
podía estar ahí. Es importante, chicos, que repasemos, que estudiemos la palabra de Dios. Mira nada más qué Dios tienes. Mira nada más quién dio la vida por ti, por mí, chicos. El que hizo, que convirtió el agua en vino. ¿Quién puede hacer eso sino Jesús nada más? Y a Él le servimos. Y de Él estamos aprendiendo. Y nunca terminamos de aprender del Señor Jesús. Así que, listo. Manda tu fotito. Recuerda que esto es para ti, es para bendición para ti, para que te ayude. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Antes de irnos, quiero que pares. Para. Stop. Tú que aún no has conocido a este Dios maravilloso, Dios grandioso, y que quieres conocerlo mucho más, déjame decirte que este Dios puede ser tu Salvador. ¿Pero cómo? Sí, Él amó al mundo que vino a dar su vida y también la dio por ti, cosita hermosa, preciosa. Claro que sí. Y déjame enseñarte cómo te puedes pasar al equipo ganador. ¿Quieres saber? Al equipo de Jesús. Vienes delante de Dios, de ese Dios poderoso que hizo los montes, las estrellas, el mar, pero te hizo a ti con un propósito especial. Y créelo, tienes que venir delante de Él y decirle, Dios, yo sé que tú eres grande, que tú eres poderoso, y yo he pecado delante de ti, he hecho todo lo que va en contra de lo que tú dices. Pero yo quiero que tú me perdones del pecado. Pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que no le agrada a Dios. Pero Dios te puede perdonar. Tú vienes y reconoces que Jesús murió en la cruz por ti. Sí, que tú lo crees fielmente, pero que Él no se quedó muerto. Sí, porque Él murió verdaderamente. Pero al tercer día, 1, 2, 3, Él volvió a vivir. Y hoy le oramos a un Dios vivo. Y también puede ser tu Dios. Claro que sí. Después de esto, Dios, cuando tú confiesas, cuando tú crees y tú le dices, Dios, gracias por mi salvación. Gracias porque me has dado vida eterna, una vida para siempre con Dios. Claro que sí. Tú le dices, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y Él lo va a hacer. Pero no todo queda ahí. Tú tienes que seguir creciendo espiritualmente. Claro, cuando tú hayas hecho esta decisión, tienes que buscar de Dios en su palabra, asistir a una iglesia cuando sea el momento correcto, hablar con Dios. ¿Cómo es hablar? Orando todo el tiempo. Él está ahí para ti todo el tiempo, todo el tiempo que quieras orar. Ajá. Y alabando a Dios, buscando alabanzas. Sí, llena tus oídos, tu corazón de alabanzas a Dios. Así es. Y también con tu caminar. ¿Cómo me porto yo? ¿Cómo soy yo delante de Dios? Esa es una alabanza a Dios también, tu caminar. Porque oras, buscas, escuchas y te llenas, te empapas de la palabra de Dios. Y hablar de lo que hizo Jesús por ti y por mí y por todo el mundo. Y listo, ahí está. Al que hizo esta decisión, muchas felicidades. Te has pasado del equipo ganador, ¿ok? Muchísimas felicidades. Ahora sí, demos gracias a Dios por su palabra, por su amor, por su sacrificio, porque nos cuida todo el tiempo. Hay muchas cosas por qué darle gracias a Dios y esa forma es orando. Tú puedes orar en tu cuarto, puedes orar en la sala, puedes orar en la cocina, en donde tú quieras, con mucho cuidado y avisándole a papi y a mami dónde estás, en mi comunión con Dios, ¿ok? Así que vamos a orar, ¿listo?
Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por cuidarnos, amarnos, bendecirnos y por mostrarnos lo maravilloso y grandioso que eres. Gracias, 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 Señor. Te pido por todo aquel niño que está conectado, que se haya sembrado esta semillita, que florezca, que la rieguen todos los días con la palabra de Dios. Gracias te damos y te pedimos que nos sigas cuidando, que nos sigas cuidando ahora que en el estado de Texas se ha estado quitando el cubrebocas. Te pedimos que nos cuides, ¿verdad? Que nos bendiga, Señor. Y por favor, te pedimos también por aquellos que tienen alguna necesidad de enfermedad o que estén pasando una situación difícil. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén significa así sea. Bueno, niños, me despido. Cuídense mucho y a los que salieron de vacaciones, pues disfruten. Y ahora como tienen más tiempo, busquen más del Señor. ¿Ok? Nunca lo olvides. Tienes un Dios de milagros, un Dios vivo al cual tú puedes hablarle el tiempo que quieras. Bueno, ahora sí me despido diciéndote que te quiero muchísimo, mucho, 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 mucho. Pero Dios te ama mucho, mucho, mucho más. Que la gracia de Dios esté sobre todos ustedes. Dios me los bendiga. Saludos a todos y síganse cuidando. Nos vemos pronto, chicos. Bye.